Esto pasó en Sonora, cerca de Hermosillo, justo cuando salió la noticia de la grieta enorme en Suaqui Grande, en el rancho La Candelaria. Ustedes probablemente la vieron porque se hizo bastante viral. Una abertura de más de 1 kilómetro abriéndose en medio del campo. En ese tiempo yo hacía viajes nocturnos por la carretera 36 Norte, llevando carga para campos agrícolas de la zona. Así que conocía bien esa región, los caminos rurales, el tipo de terreno, las distancias entre un punto con luz y el siguiente. Era trabajo rutinario en una carretera que casi nadie usaba de madrugada. Cuando salió la noticia, todo el mundo hablaba de la grieta, los vecinos, los conductores en las paradas, la gente en las gasolineras. Pero los especialistas que salían en televisión decían que no había peligro, que era un fenómeno natural producido por corrientes de agua subterránea y erosión del suelo, que esas cosas pasan en esa región y que no había riesgo para las comunidades cercanas. Y yo, que llevaba meses pasando por esa carretera sin ningún problema, decidí seguir haciendo mi ruta igual porque pensé que la prensa exageraba, como siempre exagera cuando hay algo fotogénico que mostrar. Esa decisión es la que todavía me pesa. Salí de madrugada como siempre, con el monte oscuro a los dos lados y la carretera completamente vacía en las dos direcciones. Mi camioneta tenía faros extras montados arriba del techo, porque esa carretera casi no tiene iluminación propia. Y con la carga que llevaba necesitaba ver bien el camino con anticipación. Todo iba normal durante la primera parte del recorrido. Sin viento, sin tráfico, sin nada que no fuera el sonido del motor y el asfalto bajo las ruedas. Fue cuando me acerqué a la zona de Suaqui cuando empecé a sentir las vibraciones. Eran suaves al principio, una vibración constante que subía desde el piso hacia el volante, diferente a la que produce el pavimento irregular o los topes sin señalizar. Era más profunda, como si el suelo debajo del asfalto fuera hueco y el peso de la camioneta lo estuviera haciendo resonar. Pensé que podía ser efecto de la grieta cercana, que quizás el terreno en esa zona estaba más inestable de lo que los geólogos decían en televisión, o que había maquinaria trabajando de noche en algún campo agrícola, y las vibraciones viajaban por el suelo hasta la carretera. Me dije que era eso y seguí manejando. Entonces vi moverse la tierra al costado del camino. No fue un hundimiento ni un derrumbe. Fue un movimiento en línea recta. La arena levantándose en una franja angosta que avanzaba exactamente en paralelo a la camioneta, a la misma velocidad, como si algo estuviera debajo de la superficie desplazándose junto a mí. Lo vi con los faros laterales con total claridad. Una línea de tierra moviéndose, levantándose apenas unos centímetros, volviendo a asentarse, avanzando. Aceleré pensando que el cansancio me estaba generando imágenes donde no había nada, pero la línea en la tierra también aceleró, manteniéndose exactamente a la misma distancia de la camioneta sin importar a cuánto fuera. Después llegaron los golpes, secos, fuertes, viniendo desde abajo del pavimento. Parecía algo enorme golpeando contra la capa de asfalto desde abajo, con un ritmo que no era aleatorio sino deliberado. Frené unos segundos con el corazón acelerado, y en el momento en que la camioneta se detuvo, el movimiento en la tierra también se detuvo. La línea en la arena simplemente dejó de avanzar. El silencio fue absoluto durante varios segundos. El tipo de silencio donde uno contiene la respiración sin darse cuenta. Me lavé la cara con agua fría. Estaba cansado y le eché toda la culpa a eso. Arranqué de nuevo y el movimiento en el suelo retomó al mismo instante, siguiéndome, y las grietas pequeñas empezaron a abrirse al costado del camino, mientras avanzaba, abriéndose y cerrándose detrás como si el terreno se estuviera acomodando sobre algo que se desplazaba justo debajo de la superficie. Metí más velocidad y los golpes desde abajo del pavimento se volvieron más frecuentes y más fuertes. Y las grietas al costado ya no se cerraban del todo, sino que dejaban marcas oscuras en la tierra,
que se extendían varios metros antes de perderse en la oscuridad del campo. Entonces algo salió. Los faros del techo lo iluminaron de lleno durante unos segundos antes de que volviera a meterse. Y lo que vi en esos segundos es lo que llevo años tratando de acomodar en algún lugar de la cabeza donde tenga sentido. Era una nave cubierta de barro endurecido, de un color entre gris y marrón oscuro que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Se mantuvo afuera unos segundos y después se hundió de nuevo con un movimiento fluido que levantó una nube de tierra a los lados. Siguió avanzando bajo tierra y unos segundos después, el golpe desde abajo fue tan fuerte que la rueda delantera derecha se levantó del piso. La camioneta se inclinó y yo sentí que me iba a volcar ahí mismo en medio de la nada, sin señal en el celular, sin nadie que pudiera pasar a las 3 de la madrugada por esa carretera. La rueda volvió a caer y puse marcha atrás de inmediato, acelerando hacia atrás mientras veía por el parabrisas cómo el suelo delante de la camioneta se hundía dejando una depresión oscura, exactamente donde había estado el vehículo unos segundos antes. Aceleré todo lo que daba hacia la dirección opuesta sin mirar atrás. Manejé sin reducir la velocidad hasta que aparecieron las luces de la primera zona, con tránsito, y cuando llegué a un cruce iluminado frené. Bajé y me quedé apoyado contra la camioneta con las piernas que apenas me respondían. Cuando revisé el vehículo encontré barro oscuro pegado debajo del chasis, distribuido de una forma que no correspondía a ningún camino de tierra que hubiera tomado esa noche. Al otro día los geólogos salieron de nuevo en televisión, explicando que todo era producto de corrientes de agua y erosión natural, que la grieta de la Candelaria era un fenómeno documentado y sin riesgo. Y durante unos minutos sentí algo parecido al alivio mientras los escuchaba, hasta que tomé el mapa de la zona que habían publicado con las fotos y los límites exactos de la grieta y la zona afectada, y busqué el punto exacto de la carretera donde había visto moverse la tierra, donde la criatura había salido. Ese punto no aparecía en ninguna foto, no estaba en ningún mapa de la grieta, no formaba parte de ninguna zona documentada ni mencionada en ningún informe de los especialistas. No sé qué era lo que se movía bajo esa carretera esa noche. No sé si tenía algo que ver con la grieta, o si la grieta no fue más que la forma en que algo que llevaba tiempo moviéndose bajo ese terreno finalmente rompió la superficie en el lugar equivocado y llamó la atención que no quería. Lo que sí sé es que desde esa noche evito manejar por caminos rurales. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn, te envío esta vivencia desde Colombia. Trabajo haciendo entregas entre Montería y pueblos cercanos. Y esa ruta hacia Carrizal ya tenía fama de rara desde hace años, entre los que la usamos seguido. No de hoy, sino de mucho antes de que me pasara lo que voy a contarles. Esa noche manejaba solo, ya bastante tarde, después de dejar un pedido en el último punto de la ruta. Y lo único en lo que pensaba era en llegar a casa lo más rápido posible, porque al otro día tenía que volver a salir temprano y el sueño ya me estaba pesando. La vía estaba completamente vacía, sin casas visibles, sin estaciones de servicio, puro monte cerrado a los dos lados y la carretera abriéndose sola adelante. Varios kilómetros adelante vi una polvareda cruzando la luz de mis faros, y después una sola luz moviéndose adelante mío, que asumí de inmediato que era una moto, porque no había otra explicación razonable en esa carretera a esa hora. Aceleré un poco para alcanzarla porque quería pedirle que me dejara pasar y seguir mi camino, pero por más que aumentaba la velocidad, la distancia entre la camioneta y esa luz no cambiaba. Siempre estaba igual, siempre la misma separación sin importar a cuánto fuera, como si la moto calculara exactamente cuánto acelerar para mantenerse justo fuera de mi alcance. Ahí empecé a sentir algo raro porque no veía luces traseras normales, ningún piloto rojo, ningún reflejo de frenos, solamente una silueta oscura moviéndose delante de mí, sin iluminar nada a su alrededor de la forma en que lo haría cualquier moto real.
Y entonces pensé que quizás era una moto vieja, con las luces fundidas, y que el conductor iba confiado en que mis faros lo alumbraban suficiente desde atrás, que es algo que pasa en las vías rurales más de lo que debería. En un momento la moto dobló en una curva y desapareció por completo, y yo frené confundido porque conocía ese tramo y sabía que delante no había desvíos ni caminos de tierra que se tomaran en esa curva. Nada que justificara que una moto se perdiera así de golpe, sin que uno la viera alejarse ni apagarse su luz, sino simplemente dejar de estar ahí en el tiempo que dura un parpadeo. Seguí avanzando más despacio, pensando que quizás había visto mal o que el cansancio me estaba jugando en contra. Entonces empezó a llover fuerte. El agua golpeó el parabrisas de golpe y en segundos se volvió tan intensa que casi no se veía la carretera adelante. Y tuve que orillarme al costado porque manejar así en esa vía, con las curvas que tiene, era meterse en un problema. Así que apagué el motor y me quedé adentro de la camioneta, esperando que bajara un poco, y mirando cómo el agua caía sobre el asfalto, formando charcos que brillaban con mis luces de estacionamiento. Fue allí, mientras esperaba dentro, que vi otra vez la luz de la moto viniendo desde lejos. Esta vez venía en dirección contraria, directo hacia mí, avanzando despacio por el centro de la carretera entre la lluvia. Y yo me dije que era un motociclista, que venía del otro lado y que no me había visto estacionado, y que iba a tener que hacerle señas para que no me chocara. Y justo cuando estaba pensando eso, cayó un relámpago, que iluminó toda la carretera de punta a punta durante un segundo. Y en ese segundo vi algo que no tenía ninguna explicación posible. Debajo de la moto no había agua salpicando. En toda la carretera el agua rebotaba sobre el asfalto. Los charcos se movían con la lluvia, todo mojado y brillante con la luz del relámpago. Pero debajo de esa moto el asfalto no estaba mojado, sino que lo que tocaba el suelo era fuego. Pequeñas llamas naranjas que se levantaban bajo las ruedas, y que no se apagaban con el agua que caía encima, sino que seguían ardiendo sobre el asfalto empapado, como si el agua no existiera para ellas. Y la moto avanzaba dejando ese rastro de fuego detrás sin hacer ningún ruido de motor que yo pudiera escuchar sobre el sonido de la lluvia. Me quedé paralizado mirando cómo se acercaba. Y fue cuando entré en detalles que el miedo se volvió algo físico dentro del pecho, porque el conductor no llevaba casco, y la ropa que tenía puesta estaba completamente quemada. No sucia, sino quemada, ennegrecida y deshecha en los bordes. Además, no miraba la carretera, sino directamente hacia mí, con la cabeza levantada apuntando a la camioneta desde la distancia, como si supiera exactamente dónde estaba yo y fuera específicamente hacia ese punto. La moto pasó al lado de la camioneta sin hacer ningún ruido de motor, absolutamente ninguno, y yo me quedé sin moverme mirando hacia el frente, con las manos agarradas al volante. Y después de unos segundos miré el espejo retrovisor, esperando ver las luces de la moto alejándose. Y en el espejo no había nadie. La carretera detrás de mí estaba vacía y oscura y mojada, sin ninguna moto, ni ninguna luz, ni ningún rastro de fuego sobre el asfalto. Respiré pensando que ya había terminado todo. Y fue en ese momento exacto, unos pocos segundos después de que la moto había pasado de largo, cuando escuché el sonido de un motor arrancando directamente detrás de la camioneta, el ruido inconfundible de una moto encendiendo a metros de distancia. Y no esperé a escuchar nada más, sino que arranqué la camioneta y metí primera, y salí de ahí bajo la lluvia sin importarme la visibilidad. Durante varios kilómetros seguí escuchando el motor detrás de mí, pero cada vez que miraba los espejos no había ninguna luz, ninguna moto, nada visible en la carretera detrás de la camioneta. Solo el sonido de ese motor siguiéndome en la oscuridad y la lluvia. Cuando por fin llegué a una estación de servicio abierta toda la noche, frené. Bajé de la camioneta con las piernas todavía temblando
y el muchacho que atendía me miró la cara, y antes de que yo dijera una sola palabra, me preguntó si otra vez había visto al quemado de Carrizal. Me quedé helado porque yo no le había contado nada. No le había dicho de dónde venía ni qué había pasado en la carretera. Y él habló como quien confirma algo que ya sabe. Y me explicó que hace años un motociclista murió en esa misma vía después de chocar bajo la lluvia. Y que el impacto reventó el tanque de combustible y ardió ahí mismo sobre el asfalto mojado. Y que desde entonces hay gente que lo ve. Siempre de noche. Siempre cuando llueve. Siempre siguiendo los vehículos por ese tramo. Sin que nadie sepa bien qué es lo que busca o si es que busca algo. Continuamos. Me llamo Sofía. Y en mi familia siempre nos interesó el tema ovni. Mucho antes de que se pusiera de moda con las desclasificaciones de archivos en Estados Unidos. Mis padres eran fanáticos de esas historias desde que yo era chica. Teníamos libros, grabábamos documentales, seguíamos casos. Y cuando empezaron a salir los informes militares confirmando objetos no identificados, haciendo maniobras imposibles. En mi casa eso fue como gasolina sobre una fogata que ya llevaba años encendida. Empezamos a investigar más, a buscar casos latinoamericanos, a conectar lo que los gobiernos iban soltando con lo que la gente común llevaba décadas reportando sin que nadie les creyera. Y todo eso tiene un contexto importante para lo que voy a contar, porque lo que nos pasó a nosotros en Baja California es la razón por la que dejamos de ser simples aficionados y nos convertimos en personas que necesitan entender qué fue lo que vivieron. Íbamos de noche por la Rumorosa. Los que conocen esa carretera saben de qué hablo. Hay historias que circulan sobre ella desde hace décadas. La más conocida es la del hombre que aparece, pidiendo que lo lleven al hospital para conocer a su hijo recién nacido. Nosotros la conocíamos, la habíamos comentado muchas veces, pero lo que nos pasó esa noche no tuvo nada que ver con eso. No fue ningún fantasma de accidente, ni ninguna figura humana al borde del camino. Íbamos tranquilos en el auto, los tres, mis padres y yo, hablando justamente del tema ovni porque veníamos escuchando un podcast sobre casos militares desclasificados. Y la conversación seguía. Era una de esas noches donde la carretera está despejada, y uno se relaja aunque el camino sea técnico, y el ambiente adentro del coche era bueno, animado, de esos donde el tiempo pasa rápido. Fue mi padre el primero en notar algo raro, un reflejo de luz en el parabrisas que venía de arriba, y lo mencionó casi como un comentario casual, preguntando si había algún helicóptero cerca o algún vehículo en el cerro sobre la carretera. Miré por la ventanilla lateral hacia arriba y vi las luces. Eran dos, redondas, blancas, flotando directamente sobre el auto a una altura baja, mucho más baja de lo que vuela cualquier aeronave comercial o militar en condiciones normales. Avanzaban exactamente a nuestra velocidad, sin adelantarse ni quedarse atrás, pegadas al coche como si estuvieran atadas a él de una forma que no tenía ninguna explicación técnica. No hacían ningún ruido, ninguno. Y eso fue lo primero que me resultó imposible de ignorar porque, a esa altura y con ese tamaño, cualquier cosa motorizada produce sonido. Y esas luces se desplazaban en silencio absoluto. Tampoco iluminaban la carretera debajo de ellas, como deberían hacerlo si fueran focos o reflectores. La luz que producían era intensa, pero de una forma extraña, blanca y suave al mismo tiempo, como ver la luna de muy cerca, presente y brillante, pero sin el filo que tiene una fuente de luz artificial. Mi madre le dijo a mi padre que frenara, y él le respondió que no podía hacerlo en esas curvas, que esperara un tramo recto, y los tres seguíamos mirando hacia arriba cada pocos segundos, mientras el coche avanzaba, y las luces avanzaban con él sin separarse. Fue entonces cuando sentí la presión.
Fue algo físico y muy específico, como la sensación que da un ascensor cuando baja demasiado rápido. Esa presión en el pecho y en el estómago, que dura un segundo y que el cuerpo reconoce como algo externo que le está pasando. Los tres lo sentimos al mismo tiempo porque los tres lo mencionamos al mismo tiempo. Y después de esa presión, sin que hubiera ninguna transición, sin que el auto hubiera acelerado, ni hubiera pasado ningún tiempo perceptible entre un momento y el siguiente, estábamos en un tramo de carretera completamente distinto. Vi un cartel al costado y entendí de inmediato que no podíamos estar allí. Habíamos avanzado varios kilómetros en lo que subjetivamente había sido un instante, sin recordar el tramo intermedio, sin que ninguno de los tres tuviera ninguna imagen de haber pasado por las curvas, que deberían haber estado entre el punto donde estábamos antes y el punto donde estábamos ahora. El auto estaba andando normalmente. Mi padre tenía las manos en el volante, pero ninguno de los tres podía explicar ese salto. Quedamos en silencio. Mi madre fue la primera en hablar, y lo único que preguntó fue qué hora era. Miramos el reloj del tablero y faltaban varios minutos que ninguno de los tres recordaba haber vivido. No habíamos perdido el conocimiento. Estábamos completamente despiertos y hablando en el momento anterior y en el momento posterior. Pero esos minutos no estaban en ninguno de los tres. Las luces seguían ahí arriba. Seguían flotando sobre el auto exactamente como antes. Como si nada hubiera pasado desde su perspectiva. Como si el tiempo que nos faltaba a nosotros para ellas simplemente no hubiera existido. Y entonces fue cuando pude ver la magnitud real de lo que había arriba nuestro, porque las luces habían bajado un poco más. Y su intensidad había aumentado. Y la luz que producían era tan fuerte que podía ver las montañas alrededor de la Rumorosa, con una claridad que no debería ser posible a esa hora de la madrugada. Los cerros iluminados como si fuera mediodía. Los detalles de la vegetación visibles. Las sombras de las rocas proyectadas hacia abajo, como si hubiera un sol directo sobre nosotros. Y detrás de las luces había algo enorme. No tenía una forma definida que yo pudiera describir con precisión, pero bloqueaba las estrellas en una extensión que no correspondía a ningún avión, ni a ningún helicóptero, ni a ninguna aeronave que yo conozca. Era una masa oscura suspendida sobre nosotros, sin bordes claros, sin ningún sonido propio, pero completamente presente en la forma en que lo está algo que tiene peso y volumen reales. Las dos luces eran parte de ello, o estaban debajo de ello, pero lo que había arriba era infinitamente más grande que las dos luces juntas. Mi padre intentó desviarse hacia una zona de descanso que vio al costado, y en el momento en que giró el volante, las luces bajaron todavía más, tanto que la sensación fue de que el techo del auto estaba a punto de hacer contacto con algo. Fue en ese momento cuando empezó el zumbido metálico que no venía de afuera sino de adentro del vehículo. La radio empezó a cambiar sola entre estaciones, todas con estática, sin ninguna señal limpia, saltando de una frecuencia a otra en un ritmo que no era aleatorio, sino demasiado regular para ser una falla técnica. Mi madre empezó a rezar en voz baja con los ojos cerrados, y mi padre aceleró sin decir una palabra, volviendo al carril principal. Y yo me quedé mirando hacia arriba por la ventanilla, intentando ver mejor lo que había detrás de las luces, intentando encontrar algún borde, alguna forma que lo hiciera reconocible. Y no encontré ninguna. Solo oscuridad sólida bloqueando el cielo en una extensión que no quiero calcular porque el número me da más miedo que la imagen. Las luces desaparecieron de golpe al cruzar una curva cerrada. No se alejaron, no se apagaron gradualmente. Simplemente dejaron de estar ahí en el tiempo que tarda un parpadeo. Mi padre frenó unos kilómetros más adelante en cuanto encontró un espacio seguro. Y los tres nos quedamos en el auto en silencio durante un rato sin saber bien qué decir.
Cuando bajamos a revisar el vehículo, el techo estaba caliente. No tibio, caliente. Del tipo de calor que acumula el metal después de varias horas bajo el sol directo de verano. Completamente incompatible con una noche en la sierra y con el tiempo que habíamos estado manejando. Durante los días siguientes, el coche tuvo problemas eléctricos que el mecánico no supo explicar del todo. La batería se descargaba sola durante la noche, aunque el coche estuviera estacionado sin ningún consumo activo. Hoy seguimos sintiendo que algo nos sigue. Por eso seguimos buscando información, leyendo casos, conectando lo que nos pasó con lo que otras personas reportan, porque necesitamos entender si lo que sintió nuestra familia esa noche en La Rumorosa fue algo que le pasa a más gente. Gracias por el espacio. Saludos a todos. Continuamos. Hola Glenn, soy de Caborca, Sonora, y esto me pasó hace unos años cuando recorría la carretera entre Sonoita y Puerto Peñasco en una autocaravana. Siempre me ha gustado viajar solo. Aprovecho las temporadas bajas porque las carreteras están más tranquilas. Hay menos turistas, y uno puede recorrer largas distancias, sin encontrarse prácticamente con nadie. Aquella vez regresaba después de pasar unos días cerca de la costa. Había decidido manejar durante la noche para evitar el calor del desierto y avanzar varios kilómetros antes del amanecer. Eran cerca de las 2 de la mañana y la carretera estaba casi vacía. Recuerdo que el cielo estaba completamente despejado y apenas se distinguían algunas luces lejanas en el horizonte. Ya tenía bastante tiempo conduciendo cuando vi una autocaravana estacionada a un costado del camino. Tenía las luces interiores encendidas y parecía perfectamente normal. Pensé que sería alguna familia descansando antes de continuar el viaje al amanecer. No me detuve ni le presté demasiada atención porque era algo relativamente común en esa ruta. Seguí manejando durante unos 20 minutos. La carretera continuaba prácticamente desierta, y no recuerdo haberme cruzado con más de 1 o 2 vehículos en todo ese tramo. Entonces volví a ver una autocaravana estacionada junto al camino. Lo que me llamó la atención fue que parecía exactamente igual a la anterior. Era el mismo modelo, el mismo color y hasta tenía una luz amarillenta encendida en una de las ventanas laterales. Durante unos segundos me quedé observándola por el parabrisas, mientras pasaba frente a ella. Pero terminé convenciéndome de que seguramente era una coincidencia. No era imposible que 2 vehículos parecidos estuvieran recorriendo la misma ruta. Sin embargo, cerca de media hora después la vi nuevamente. Esta vez sentí una incomodidad difícil de explicar. No era parecida. Era idéntica. La misma luz. La misma distribución de ventanas. Incluso parecía estar estacionada en la misma posición. Empecé a preguntarme si el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Miré el reloj, revisé los kilómetros recorridos y traté de concentrarme en la conducción. Intenté encontrar una explicación lógica, pero mientras más lo pensaba, menos sentido tenía. La situación terminó de inquietarme cuando apareció una cuarta vez. En ese momento ya no podía seguir ignorándolo. No sentía miedo exactamente, pero sí una enorme curiosidad. Quería entender qué estaba ocurriendo. Reduje la velocidad. Avancé unos metros más y estacioné mi autocaravana a cierta distancia. Tomé una linterna. Bajé del vehículo y caminé por la banquina mientras observaba aquella autocaravana inmóvil, bajo la oscuridad del desierto. A medida que me acercaba, noté que las luces interiores seguían encendidas. Todo parecía indicar que había gente dentro. Toqué la puerta varias veces esperando escuchar algún movimiento o alguna respuesta, pero nadie contestó. Volví a golpear un poco más fuerte y seguí sin obtener reacción. Entonces me acerqué a una de las ventanas e iluminé el interior con la linterna. No había nadie. Recuerdo perfectamente la sensación que me produjo ver aquello. El interior estaba completamente vacío. No se veía equipaje,
ropa, alimentos ni objetos personales. Parecía un vehículo listo para ser vendido o trasladado, no una autocaravana utilizada para viajar. Después de dudar unos segundos, probé el picaporte y descubrí que la puerta no tenía seguro. La abrí lentamente y entré para revisar. Lo extraño era que, aunque estaba vacía, daba la impresión de haber sido utilizada hacía muy poco tiempo. No había polvo acumulado ni señales de abandono. El tablero seguía iluminado y el sistema eléctrico parecía funcionando con normalidad. Lo que más me llamó la atención fue que el motor estaba caliente. Podía sentir el calor residual y escuchar los típicos sonidos metálicos que producen los motores cuando comienzan a enfriarse después de haber estado en marcha. Era exactamente lo que uno espera encontrar en un vehículo que acaba de detenerse. Recorrí todo el interior con la linterna, buscando alguna pista que explicara la situación. Revisé cada rincón, abrí algunos compartimentos y observé debajo de los asientos. No encontré absolutamente nada. Ni una mochila, ni una botella de agua, ni documentos. Nada. Era como si alguien hubiera llegado apenas unos minutos antes y hubiera desaparecido sin dejar rastro. Después de varios minutos decidí regresar a mi autocaravana. La sensación de extrañeza seguía ahí, pero no había nada más que pudiera hacer. Continué el viaje intentando convencerme de que debía existir alguna explicación racional para todo aquello. Quizá había confundido las distancias. Quizá existían varios vehículos iguales recorriendo la misma carretera. Quizá simplemente estaba más cansado de lo que creía. Al llegar a Puerto Peñasco, comenté lo ocurrido con algunas personas en una cafetería cercana al lugar donde me hospedaba. La mayoría se rió y me dijo que seguramente había sido una coincidencia. Sin embargo, un hombre mayor que estaba escuchando la conversación desde una mesa cercana me pidió que le describiera la autocaravana. Cuando terminé de hacerlo, se quedó unos segundos en silencio y después me dijo algo que todavía recuerdo. Según él, no era el primero que contaba una historia parecida. Me aseguró que durante años varios conductores habían hablado de una autocaravana que aparecía de madrugada en distintos puntos de esa carretera. Siempre parecía recién llegada. Siempre tenía las luces encendidas. Y siempre estaba vacía cuando alguien se acercaba a revisarla. Algunos la habían visto una sola vez. Otros afirmaban habérsela cruzado varias veces durante la misma noche, exactamente como me había ocurrido a mí. Nunca supe si aquella historia era una leyenda local, o si el hombre realmente creía en lo que estaba diciendo. Lo cierto es que jamás encontré una explicación que me convenciera por completo. Han pasado varios años desde entonces, y sigo recorriendo carreteras cuando tengo oportunidad. He visto muchas cosas extrañas durante mis viajes nocturnos, pero ninguna me dejó la misma sensación que aquella madrugada en el desierto. Lo único que sé con certeza es que recorrí más de 100 kilómetros por una ruta prácticamente vacía. Y, aún así, me crucé una y otra vez con la misma autocaravana, sin ocupantes, sin equipaje y sin señales de que alguien hubiera estado allí, excepto por un motor que seguía caliente, como si acabara de detenerse apenas unos minutos antes de que yo llegara. Continuamos. Buenas, Glenn. Soy Héctor de Mexicali, Baja California. Y esto sucedió hace algunos años cuando regresaba de Estados Unidos hacia México durante la madrugada. Durante mucho tiempo dudé en contar esta historia porque ni siquiera yo estoy seguro de lo que vi aquella noche. No miento cuando digo que he manejado miles de kilómetros por carreteras del norte del país, muchas veces completamente solo, y estoy acostumbrado a las largas horas al volante, al cansancio y a las cosas extrañas que uno cree ver cuando lleva demasiado tiempo manejando. Por eso, cuando ocurrió todo esto, lo primero que intenté hacer fue encontrar una explicación lógica. El problema es que mientras más investigaba, más difícil me resultaba convencerme de que había sido una simple confusión. Por cuestiones de trabajo cruzaba la frontera con frecuencia,
Había semanas en las que viajaba varias veces entre Arizona y Baja California, así que conocía bastante bien los caminos de la zona. Aquella noche regresaba después de una jornada larga y pesada. Había salido más tarde de lo previsto y para cuando emprendí el regreso ya era pasada la medianoche. Recuerdo que hacía frío. El cielo estaba completamente despejado y la carretera se encontraba casi vacía. Durante largos tramos no veía absolutamente ningún vehículo y la sensación de aislamiento era total. A esas horas cualquier luz lejana llama la atención y cualquier movimiento fuera de lo normal destaca inmediatamente. En determinado momento decidí tomar una ruta secundaria que había utilizado otras veces para evitar parte del tránsito de la zona fronteriza. Era un camino antiguo que atravesaba sectores poco habitados y que pasaba cerca de un viejo puente ferroviario. La estructura llevaba décadas allí y tenía un aspecto descuidado. El metal oxidado, los alrededores cubiertos de maleza y la falta de iluminación hacían que el lugar tuviera un aspecto bastante inquietante incluso de día. Mientras avanzaba con las luces altas encendidas, vi algo sobre el puente que me obligó a reducir la velocidad. Al principio pensé que se trataba de un adulto sentado en el borde de la estructura, pero conforme me acerqué distinguí mejor la silueta y me di cuenta de que era un niño. La imagen me sorprendió de inmediato porque no tenía ningún sentido encontrar a un chico solo en medio de la noche, tan cerca de la frontera y en una zona donde prácticamente no había viviendas cercanas. Mi primera reacción fue pensar que estaba perdido o que necesitaba ayuda. Reduje la velocidad hasta casi detenerme y bajé la ventanilla para preguntarle si se encontraba bien. El niño permanecía sentado sobre la estructura metálica mirando hacia abajo, como si estuviera observando algo en el río que pasaba varios metros más abajo. No parecía asustado, tampoco nervioso. De hecho, la tranquilidad que transmitía era precisamente una de las cosas que más me llamaron la atención. Volví a preguntarle si estaba solo y entonces levantó lentamente la cabeza para mirarme. Hasta el día de hoy recuerdo esa expresión porque no tenía nada particularmente extraño y, sin embargo, me produjo una sensación difícil de describir. No parecía la mirada de alguien que necesitara ayuda. Era una mirada tranquila, casi serena. Después de unos segundos levantó una mano y señaló hacia el río. No dijo una sola palabra. No hizo ningún otro gesto. Simplemente señaló hacia la oscuridad que corría bajo el puente. Por pura curiosidad seguí la dirección que indicaba con el dedo. Miré hacia el agua esperando encontrar algo que justificara su comportamiento. Quizá un animal o alguna persona. Sin embargo, no vi nada fuera de lo normal. El río avanzaba silencioso entre las sombras y la luz de mis faros apenas alcanzaban a iluminar algunos sectores. Debieron pasar apenas 2 o 3 segundos mientras observaba el cauce. Cuando volví a mirar hacia el puente para seguir hablando con el niño, ya no estaba. Al principio pensé que simplemente se había movido. Bajé del vehículo con una linterna y recorrí los alrededores. Revisé ambos extremos de la estructura, iluminé los márgenes del río y caminé varios metros observando el terreno. No encontré absolutamente a nadie. Lo extraño era que no existían demasiados lugares donde pudiera esconderse. Si hubiera corrido en cualquier dirección, yo debería haberlo visto. El área estaba bastante despejada y el tiempo que había pasado era mínimo. Sin embargo, era como si se hubiera desvanecido. Después de varios minutos regresé al auto y continué el viaje intentando convencerme de que debía existir alguna explicación lógica. Tal vez había bajado por alguna pendiente que yo no había visto. Tal vez el cansancio estaba afectando mi percepción. Durante el resto del trayecto no ocurrió nada más, pero la imagen del niño permaneció rondándome la cabeza durante días. Había algo en aquella escena que no lograba olvidar, especialmente la forma en que había señalado hacia el río antes de desaparecer. Una semana después tuve que volver a pasar por la misma zona, esta vez durante el día.
Aproveché una parada en una pequeña tienda cercana para comentar lo sucedido con el dueño del lugar. Lo mencioné casi como una anécdota curiosa, esperando que me dijera que seguramente había visto algún chico de los alrededores. Sin embargo, apenas terminé de describir la situación, noté que su expresión cambiaba. Me preguntó exactamente en qué puente había ocurrido y luego quiso saber cómo era el niño. Cuando terminé de responder, hizo una pausa y me preguntó algo que me dejó helado. Quiso saber si el chico me había señalado hacia el río. Cuando le dije que sí, el hombre suspiró y me explicó que no era el primero que contaba una historia parecida. Según él, durante años numerosos conductores habían afirmado ver a un niño sentado en el mismo puente. Algunos eran camioneros, otros automovilistas, y algunos incluso eran agentes que patrullaban la zona. Las descripciones coincidían bastante, y había un detalle que se repetía constantemente. Casi todos afirmaban que el niño señalaba hacia el agua antes de desaparecer. El hombre me contó que décadas atrás había ocurrido un accidente relacionado con un menor en aquella zona. No recordaba la fecha exacta, pero según la historia, un grupo de personas había intentado atravesar el área durante una noche complicada, y uno de los niños desapareció cerca del puente. Los equipos de búsqueda revisaron el río durante varios días sin éxito. Nunca encontraron el cuerpo y nunca pudieron reconstruir exactamente qué había sucedido. Con el paso del tiempo, la historia fue convirtiéndose en una leyenda local que muchas personas conocían, aunque no todos estaban dispuestos a hablar de ella. Aquella conversación me dejó inquieto, pero seguía creyendo que la sugestión podía explicar buena parte de los relatos. Sin embargo, meses después conocí a un conductor de carga durante una reunión de trabajo y por pura casualidad, salió el tema de aquella carretera. Cuando mencioné el puente, el hombre me interrumpió para preguntarme si estaba hablando del niño. Lo más inquietante fue que me contó una experiencia prácticamente idéntica a la mía. Aseguró que años atrás había visto a un chico sentado sobre la estructura, que había reducido la velocidad pensando que necesitaba ayuda, y que el niño había señalado hacia el río antes de desaparecer. No adornó la historia ni intentó hacerla más aterradora. Simplemente describió exactamente lo mismo que yo había vivido. Con el paso de los años he seguido recorriendo esa carretera muchas veces, algunas durante el día y otras de madrugada. Nunca volví a ver al niño, pero cada vez que me acerco al viejo puente, reduzco la velocidad casi sin darme cuenta. Es algo automático. Hace poco regresé nuevamente al lugar y me quedé observando la estructura durante varios minutos. El puente sigue allí, más deteriorado que antes, mientras el río continúa avanzando por debajo exactamente igual que aquella noche. Mientras lo observaba, pensaba en todas las personas que aseguran haber visto al mismo niño durante décadas, y en cómo relatos tan parecidos siguen apareciendo una y otra vez, entre gente que no se conoce entre sí. Continuamos. Buenas, Glenn y comunidad. Soy de Mexicali, Baja California. Y esto me pasó hace algunos años cuando manejaba de noche rumbo a San Felipe. Suelo hacer ese recorrido varias veces al año porque tengo familiares por aquella zona. Y además me gusta pasar algunos días cerca del mar cuando tengo tiempo libre. Conozco bastante bien la carretera. Hay tramos donde uno puede conducir durante muchos kilómetros, sin cruzarse con otro vehículo y, una vez que cae la noche, el desierto parece extenderse en todas direcciones, sin una sola señal de actividad humana. Precisamente por eso recuerdo tan bien lo que ocurrió aquella madrugada. Había salido más tarde de lo planeado. Entre unas cosas y otras terminé dejando Mexicali cerca de las 10 de la noche. Así que sabía que gran parte del trayecto me tocaría hacerla completamente a oscuras. Al principio todo transcurrió con normalidad. La carretera estaba despejada. El clima era agradable y apenas me crucé con algunos vehículos aislados.
Cerca de la medianoche empecé a notar unas luces entre los cerros que se extendían a cierta distancia de la ruta. No me parecieron extrañas al principio. Pensé que podían ser patrullas, algún grupo de cazadores o incluso personas recorriendo caminos de terracería que yo desconocía. En una región tan grande siempre hay caminos que uno no conoce, así que seguí manejando sin darles demasiada importancia. Pero conforme avanzaban los kilómetros, empecé a notar algo que no terminaba de encajar. Las luces seguían allí. No desaparecían detrás de los cerros ni parecían alejarse. Siempre permanecían a una distancia parecida de la carretera, moviéndose de forma paralela a mi recorrido. Eran 2 o 3 puntos de luz blanca que aparecían entre las elevaciones del terreno. A veces parecían detenerse durante algunos segundos. Otras veces avanzaban lentamente. Lo extraño era que, sin importar cuánto tiempo pasara, continuaban acompañando mi trayecto. Durante varios minutos intenté encontrarles una explicación. Pensé que quizá estaba viendo vehículos circulando por algún camino rural que corría paralelo a la carretera principal. Pero mientras más observaba, menos sentido tenía esa teoría. En algunos momentos las luces parecían surgir desde zonas donde el terreno era demasiado irregular para que circulara un automóvil. Además, nunca distinguía otros faros ni señales de actividad alrededor. Solo aquellos puntos blancos desplazándose lentamente entre la oscuridad. Llegó un momento en que decidí detenerme para descansar un poco. Había una pequeña zona donde podía estacionar con seguridad, y aproveché para estirar las piernas. Apenas apagué el motor y permanecí unos segundos observando el paisaje. Noté algo que me hizo sentir una ligera incomodidad. Las luces habían desaparecido. Miré varias veces hacia los cerros intentando localizarlas, pero ya no estaban. Pensé que quizás se habían ocultado detrás de alguna elevación, o que simplemente había dejado de distinguirlas al detenerme. No le di demasiadas vueltas y después de unos minutos regresé al vehículo. Lo que me llamó la atención fue que, una vez que retomé el viaje, las luces reaparecieron. No fue inmediato, pero tampoco pasó mucho tiempo. Unos minutos después volví a verlas desplazándose entre las montañas, exactamente igual que antes. Fue ahí cuando realmente empecé a prestarles atención. Ya no parecían una coincidencia. Había algo extraño en la forma en que aparecían y desaparecían. Durante el resto de la noche la situación se repitió varias veces. Cada vez que disminuía mucho la velocidad, o me detenía durante algunos minutos, las luces dejaban de verse. Cuando volvía a avanzar, terminaban reapareciendo más adelante. Nunca se acercaban lo suficiente para que pudiera distinguir qué eran realmente, pero tampoco se alejaban del todo. La sensación era extraña porque parecía que estuvieran acompañando mi recorrido a distancia. No sentía miedo exactamente, pero sí una curiosidad creciente. En más de una ocasión pensé en salir de la carretera y acercarme, pero bastaba con observar el terreno para descartar la idea. La zona era extremadamente accidentada y no había caminos visibles que permitieran llegar hasta donde aparecían aquellas luces. Las horas siguieron pasando, y el cielo comenzó a aclararse poco antes del amanecer. Conforme la oscuridad desaparecía, las luces se hicieron cada vez menos visibles hasta que finalmente dejaron de verse por completo. Lo más extraño ocurrió precisamente en ese momento. Con la llegada de la luz pude observar claramente toda la zona donde habían aparecido durante gran parte de la noche. Esperaba descubrir algún camino, alguna construcción o cualquier detalle que explicara lo que había estado viendo durante horas. Sin embargo, no encontré nada. Recuerdo que reduje la velocidad varias veces para observar mejor. No había ranchos, no había tendidos eléctricos, no había construcciones aisladas. Tampoco se distinguían caminos de terracería ni huellas recientes de vehículos. Eran simplemente cerros, piedras y terreno desértico, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista.
Cuanto más observaba, menos probable me parecía que alguien pudiera estar recorriendo aquellas zonas en plena madrugada de forma tan constante. Cuando finalmente llegué a San Felipe, comenté el tema con algunas personas mientras desayunaba. Lo hice más por curiosidad que por otra cosa. Pensé que alguien me diría que aquellas luces pertenecían a trabajadores de alguna actividad local, o que existía alguna explicación conocida por los habitantes de la región. La mayoría se limitó a encogerse de hombros. Sin embargo, un hombre mayor que escuchó parte de la conversación me preguntó exactamente en qué tramo de la carretera las había visto. Después de escuchar mi relato, me dijo algo que me dejó pensando. Según él, también había vivido esto. Lo curioso era que casi las describía de la misma manera. Habían aparecido lejos de la carretera. Siempre parecían desplazarse acompañando el recorrido del vehículo, y casi siempre en sectores donde no existían accesos evidentes. El hombre tampoco intentó dar una explicación sobrenatural. De hecho, parecía tan intrigado como cualquiera. Lo mencionó como una de esas historias que circulan entre quienes recorren frecuentemente la carretera durante la madrugada. Algunos las atribuían a fenómenos atmosféricos, otros hablaban de personas explorando el desierto, y algunos simplemente preferían no especular porque nunca habían encontrado una respuesta convincente. Han pasado varios años desde aquella experiencia, y todavía sigo haciendo el recorrido de vez en cuando. Nunca ocurrió nada malo. Las luces jamás intentaron acercarse ni hicieron algo que pudiera considerarse amenazante. Sin embargo, desde aquella noche desarrollé la costumbre de observar los cerros cada vez que atravieso esos tramos después del anochecer. Hay ocasiones en que no veo absolutamente nada, y el paisaje permanece completamente oscuro durante kilómetros. Pero también hay noches en las que vuelvo a distinguir esos mismos puntos blancos moviéndose a la distancia. A veces aparecen durante unos minutos y desaparecen. Otras veces parecen acompañar parte del recorrido, igual que aquella primera vez. Siempre permanecen lejos. Siempre se mantienen entre los cerros. Y siempre terminan desapareciendo antes de que uno pueda acercarse lo suficiente para descubrir qué son realmente. He escuchado muchas teorías a lo largo de los años, pero ninguna termina de explicar todos los detalles. Lo único que sé con certeza es que aquella madrugada recorrí una carretera prácticamente vacía durante varias horas, mientras 2 o 3 luces avanzaban entre montañas, donde no había caminos visibles ni señales de actividad humana. Desde entonces he vuelto a verlas más de una vez y, cada vez que ocurre, termino haciéndome la misma pregunta. ¿Quién podría estar recorriendo esas montañas en plena madrugada, en lugares donde ni siquiera parece existir una forma sencilla de llegar?